La redención como el mejor camino. Quiero compartirte un punto de vista que durante el tiempo que yo llevo desarrollando mi desarrollo personal, valga la redundancia, quiero decirte que el mejor camino es el de la redención. ¿Por qué? Porque el camino de la redención cubre varios aspectos a tener en cuenta, que es el desarrollo interno que yo tengo como persona, el desarrollo espiritual y también un desarrollo en sociedad. Bien, entonces tomando en cuenta estos tres puntos para el camino de la redención, que para mí y según mi punto de vista, lo que yo he vivido es el mejor camino para llevar una vida recta, pero no recta en el sentido en que no hayamos tenido errores, porque tanto tú como yo somos seres imperfectos, cometemos errores en cualquier momento. Quiero decirte que es el mejor camino para que tú puedas llevar una vida mejor a través de lo que hayas vivido, sobre los errores que hayas cometido. Entonces, primero que todo, quiero tocar algo en cuenta sobre la espiritualidad. ¿La espiritualidad en qué sentido? En que cuando yo estaba trabajando con los muchachos sobre la palabra del Señor, sobre la palabra de Dios, la divinidad de Jesucristo, teníamos algo en cuenta, y es que al estudiar la palabra de Dios, que a esto se le llama células, bien, ¿por qué células? Porque cuando uno va a estudiar una célula, pues la célula tiene muchas cosas, muchos componentes, ¿no? Entonces una célula equivale a eso, a poder estudiarla y a ver todos sus componentes. Entonces, al poder estudiar la palabra de Dios en un sentido en que vamos a estudiar todos sus componentes, vamos a ver una cosa, y algo que quiero resaltar sobre ese estudio que hicimos específicamente. Y es que yo no puedo ir al cielo si tengo los dos ojos malos. Más vale ir al cielo con una mano amputada mala que con todo el cuerpo malo, y que esa mano mala haya contaminado todo mi cuerpo. El pasaje no es tan cual así, pero entonces a lo que quiero ir con esto es que el camino al cielo, y es una frase que ustedes han visto por ahí y que se las quiero recalcar en este apartado, y es que el camino al cielo se siente como el camino al infierno, y el camino al infierno se siente como en el cielo. ¿Por qué hacemos este paréntesis? Porque, bueno, ¿por qué hago este paréntesis? Porque es muy difícil dominar un aspecto en la vida en la cual nosotros somos reincidentes como tú lo quieras ver, si quieres verlo en el pecado, en los errores o en hacerle daño a alguien, ¿cierto? Obviamente son pecados, ¿cierto? Pero entonces viéndolo de forma espiritual es eso, pecados, pero viéndolo de forma humana son errores que cometemos constantemente. Así que el camino a la redención es el mejor en comparación a otros, porque como te digo, tenemos estos tres aspectos. Estamos en la parte de la redención espiritual. Así que, teniendo en cuenta que nosotros somos seres pecadores, ¿cierto? Viendo de la forma espiritual, si tú lo quieres ver de otra forma, míralo como en la forma en que soy una persona que ha fracasado y que ha tenido errores, pero no por ende quiere decir que yo como tal sea un fracaso. No. ¿Ok? Entonces, partiendo desde este punto en que si yo voy a ir al cielo con los dos ojos malos, pues no puedo ir al cielo, ¿cierto? Porque como lo dice en esta parte de la Biblia, más vale la pena ir con un ojo bueno, con un solo ojo bueno al cielo, que con los dos ojos malos al cielo. Bien, entonces es una paradoja interesante porque abordamos una parte de la redención espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que al buscar a Dios y al amar a Dios, tenemos que tener en cuenta tres cosas, que tengo que amar a Dios, a mí mismo y a los prójimos. Esos son los tres entes a los cuales yo voy a amar como Dios, como Jesucristo nos amó en ese entonces, ¿ok? Así que, partiendo desde este punto de vista, el de no ir con los dos ojos malos al cielo, sino que, aunque sea vaya con un solo ojo bueno al cielo, puedo ir al cielo, quiero que comprendamos lo siguiente. Y es que lo malo no tiene que perdurar.
esa etapa malvada que cada uno de nosotros tuvo o está viviendo en estos momentos, no va a durar para siempre, no tiene que ser algo permanente. En cambio, lo bueno tiene que perdurar, tiene que prevalecer sobre lo malo que hemos vivido. Y a eso va la redención. A que si yo fui una mala persona y si fui un fracaso durante todo el camino que yo he vivido, ¿por qué tengo que seguir en lo mismo si yo sé que hay una parte buena dentro de mí que es mejor que todo esto que yo he comentado, ¿cierto? Que es mejor sobre todos estos aspectos que me hacen a mí una persona malvada. Pero no por ser una persona malvada quiere decir que eso me defina. Al contrario, fuimos malos por emociones, por situaciones que han pasado y porque no supimos actuar de la mejor manera posible. Así que fuimos malos en ese entorno porque fuimos egoístas, porque fuimos tacaños o porque fuimos groseros. Entonces, esta parte de la redención tiene que ver mucho con eso. En que vamos a tener en cuenta que las partes malas no las podemos eliminar. No podemos eliminar lo malo que hayamos hecho, pero sí podemos enmendar lo malo que hemos hecho a través de mejorar esos aspectos y caer en cuenta. Porque no puedo suponer que puedo ir al cielo con todas mis partes malas si yo no las puedo cambiar, si no las quiero cambiar, sobre todo es eso. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta que lo malo y todos los errores que hayamos sido unas personas muy malas no nos define. No nos define porque no sabíamos cómo actuar. Ahora que ya sabemos un buen actuar, ya que sabemos un buen proceder y que ya sabemos pensar antes de actuar, ya podemos tener en cuenta que la voz de Dios es nuestra conciencia y es la voz de la razón. ¿Ok? Así que son muchos puntos a tomar en cuenta, pero quiero tomarlo en esta parte de forma general porque es algo que me interesa hablar y que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no. Igual, aquí están los comentarios para que cada uno de nosotros pueda ver esta parte. Y me interesaría saber qué es lo que piensa cada uno de ustedes, si está de acuerdo conmigo o no. Bien, entonces por esta parte está bien en que tenemos que mejorar nuestros aspectos y que tenemos que mejorar nuestra vida para llegar a ser la persona que queremos ser a pesar de los errores que hemos cometido. Porque está bien cometer errores, pero no está bien quedarse siempre en el mismo círculo vicioso en que me victimizo, hago daño y no soy responsable. ¿Listo? Entonces, si somos responsables, si tomamos acción sobre todo lo malo y lo bueno que nos pasa en nuestra vida, vamos a ver cada vez mejor las cosas, porque lo malo que nos haya pasado no nos define, pero si nos pasó algo malo es porque es el buen camino y el buen proceder para convertirnos en una mejor persona, porque si yo soy una persona que está estancado, cómodo y que se conforma, no va a progresar y no va a buscar esa versión de esa persona que sí puede con todos esos problemas y que puede resolver. ¿Listo? Entonces es una parte que me interesa mucho y que esto me da para hablar a mí aquí horas y horas y horas y que debatamos y que discutamos y es algo que me encanta porque es algo de lo que yo me dedico y que sé que puede ayudar a muchos de ustedes en su proceso. Listo. Ya lo vimos aquí en la parte espiritualidad. Ahora vamos a ir en la parte de sociedad. ¿Cómo es que si yo veo una persona que está mala, en un sentido en que no puede ver o que claramente le hace tiene alguna carencia física porque no puedo ayudarla? Les voy a contar una anécdota y es que justamente hoy me encontré a una señora que estaba pues tratando de pasar la calle. Yo digo, pero ¿será que esta señora está ciega? Voy a ir a chismosear, voy a ver en qué puedo ayudar. Resulta que yo quería que la persona pasara la calle porque yo veía que esas eran sus intenciones, pasar la calle para, pues, cruzar y seguir su camino, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta señora, cuando le veo la cara, pues no tenía un ojito y el otro ojito pues estaba como más hinchado y no podía ver. Y ahí yo quedo como que, wow, las personas que estaban alrededor no hicieron nada y porque yo sí tengo que venir a hacer lo que personas antes hubieran podido evitar, algún accidente o que la persona se hubiera caído y se hubiera empeorado su salud, ¿cierto? Bien, entonces, por esta parte tengo en cuenta eso. Ahora, lo que me di cuenta es que la señora, hablando con ella, no tiene familia, es una persona que en situación de discapacidad
y las personas que estaban en alrededor pues no hacían esto para moverse. Y entonces ahí donde yo hablé muy brevemente con ella, ella me estaba diciendo que tenía que buscar un sustento hoy para poder pagar el arriendo, la comida. Y yo pues saqué sencillamente lo que tenía en la billetera y hablé un momento con ella, me despedí y me fui. Entonces es una parte que yo resalto en mi desarrollo personal, en que fui generoso, pero no es la forma en la que quería ser generoso, ¿sí me hago entender? Porque yo quería ayudarle a esa señora a seguir su camino, pero me encontré con la situación personal de esa señora, que no tenía un hogar, no tenía dónde ir y no tenía un sustento diario. Y yo quedé como, wow, realmente esto me deja a mí una parte impactado porque lo que yo hubiera hecho lo hubiera podido hacer otra persona, ¿cierto? Ayudarle, darle plata económica, pero ¿en qué momento tenemos que esperar a que las demás personas lo hagan si cuando la iniciativa para que mi mundo, mi espacio, mi entorno, las personas de mi alrededor se sientan mejor, si yo no tomo esa iniciativa? Es un espacio que me da a mí para hablar mucho más en temas de sociedad, porque si yo quiero buscar la redención para los demás también, porque ya hice un mal actuar con las personas de mi pasado, tengo que buscar a alguien para poder ayudarla. Claro está que si esa persona se deja ayudar y si yo tengo una buena disposición para poder comunicar mi mensaje y que esa persona pues pueda ayudarla de la mejor manera posible. Bien, ahora por último punto, y esto me va para hablar muchas más cosas, pero ya se está haciendo muy largo el video y quiero que esto sea un poquito más resumido. Entonces, el perdón hacia uno mismo. El perdón hacia uno mismo es el más importante de estos tres factores, porque al perdonarme a mí mismo puedo perdonar a los demás. Los errores que yo he cometido conmigo mismo, la procrastinación, la indisciplina, las faltas de respeto conmigo mismo, que las faltas de respeto son el comer muy mal, el sedentarismo y el no tener, el absorber conocimientos que no me sirven a mí para mi vida para nada. Eso es perdonarme para mí mismo para un nuevo comienzo. Todos los días es una nueva oportunidad para poder enmendar nuestros errores, claro está. Pero si día con día no hacemos este perdón, pues no vamos a llegar al punto en el que queremos avanzar con nosotros mismos. Porque una vez me dijo alguien muy importante en mi vida, y es que la relación más importante que nosotros tenemos en la vida es con nosotros mismos. Esa es la relación más importante en nuestra vida. Entonces, aquí viene una parte de lenguaje, de comportamiento y de percepción de uno mismo, de autoconocimiento, ¿cierto? ¿Cómo me percibo yo? ¿Cómo me puedo conocer más a mí mismo? ¿Cierto? Es un espacio importante. Quiero que reflexiones sobre esto y que veas qué puedes hacer bueno para ti, para tu vida. Háblate bonito, quiérete, trátate bien. Mira cuáles son los alimentos que estás ingiriendo, si te hacen bien o no. Porque es otro punto en cuenta, que la parte en cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo espiritual, nuestro templo que nos ayuda a dirigirnos a las situaciones de nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra universidad, espacios tan lindos como este. ¡Ay, ay! ¡Allá, bebé! ¡Allá, bebé! ¡Allá, bebé! Tranquilo. Se iba a tirar la bebé. Eh, ok, entonces, nuestro cuerpo es un templo. Nuestro cuerpo es lo más preciado. Ahí está el perrito. Entonces, esto es lo que quiero que comprendamos, que el hecho de tratarnos más a nosotros mismos no vamos a generar nada, vamos a generar más caos, más rencor contra nosotros y más problemas. Y no nos vamos a ver de una forma adecuada para presentarnos hacia el mundo. Bien, así que tengamos esa parte en cuenta, que mi primera relación conmigo mismo es la que me define con los demás. Y así mismo puedo seguir avanzando y puedo seguir charlando y puedo seguir hablando con ustedes, pero quiero que tengamos esto en cuenta y que cada uno desde su interior, el avión, podamos tener estas cosas en cuenta para poder avanzar y ser la persona en la que nos queremos convertir.